Este asesino serial mexicano se obsesionaba con sus novias, a tal grado de convertirse en un asesino serial, ya que si no eran suyas, no serían de nadie más. Les cortaba el cabello a sus víctimas y se lo quedaba como trofeo. Era tan bueno en lo que hacía que siempre acomodaba las escenas del crimen para que pareciera que ellas mismas se quitaban la vida. Incluso su sentencia llegó hasta 10 años después de sus crímenes. Si quieres conocer la historia completa del matanovias, no te vayas y comparte este video. Mi nombre es Sol Rivas y ella es Mochi. Su nombre es Jorge Humberto Martínez Cortés. Nació en la Ciudad de México en el año de 1978. Misteriosamente de su infancia no se sabe nada, pero personas cercanas que lo conocían dicen que era un hombre que tenía muchísimos problemas, que era un hombre violento y que además tenía problemas de adicción. En sus redes sociales se hacía llamar Joy Drago, principalmente en Facebook, donde compartía imágenes de demonios, fotografías de él y además compartía fotografías de un altar, el cual estaba dedicado a sus víctimas. Y es que nadie se daba cuenta, pero días antes de quitarle la vida a sus víctimas, ponía una foto de ellas en su altar, tomaba una foto y la subía a Facebook. Y si eres de la misma época que yo, recordarás los estados de Facebook, donde cada quien ponía soltero, casado, divorciado y demás. Bueno, pues él siempre ponía su estado como viudo. Jorge Humberto siempre fue considerado como una persona peligrosa. En el año 2010 fue llevado al reclusorio norte. Ahí recibió una condena de 4 años por robo calificado, pero tiempo después salió en libertad bajo caución. Jorge aparentaba ser una persona bastante agradable e incluso guapo para algunas mujeres. Trabajaba como mesero en bares de La Condesa, La Roma y la zona rosa de la Ciudad de México. Pero antes de quitarle la vida a todas sus víctimas, Jorge resultó ser una persona bastante violenta con la mayoría de sus novias. Es decir, ya había un precedente de que este tipo estaba enfermo y nadie le puso un alto. En el año 2011 agredió a una de sus novias, Adriana Ramos. Jorge siempre fue una persona muy celosa con todas sus novias. En esa ocasión, Jorge tuvo un ataque de celos. Jorge golpeó a Adriana y además la arrastró por todo su departamento. También la agredió por las escaleras e incluso le fracturó la nariz. Además, intentó estrangular, pero Adriana peleó con todas sus fuerzas y logró sobrevivir. En algún momento del ataque, Jorge, desesperado y en este arranque como de celos, abrió las llaves del gas y le gritó a Adriana que los dos se iban a morir en ese mismo instante. Y en este forcejeo, Jorge le robó un mechón de cabello a Adriana y lo conservó como trofeo durante años. Varias de sus parejas, además de decir que este hombre era demasiado celoso, aseguran que era controlador, que era muy violento y que de la nada, por cosas muy insignificativas, tenía arranques de ira y obviamente se desquitaba con ellas. Tiempo después comenzó a salir con una chica llamada Yang Kyun-jung Borrego. Era una estudiante de psicología y duraron 3 años de novios hasta que tomaron la decisión de vivir juntos. Pero esa decisión le cambiaría la vida a Jung, ya que vivió un infierno durante 2 semanas y 2 semanas bastaron para que Jorge terminara con su vida. Jorge y Jan vivían en la colonia Doctores. Jan le compartió a su familia que él era un hombre muy celoso, pero durante el tiempo que Jan y Jorge tuvieron una relación, él se encargó de que Jan le dejara poco a poco de hablar a sus familiares, que se comportara de maneras extrañas y pues básicamente era un controlador y manipulador. Y lo poco que Jan lograba hablar con sus familiares, pues sí, había quejas sobre Jorge, que era muy celoso, manipulador, tóxico, y que le daban ataques de ira de la nada. Incluso logró compartirle a su familia que en un arranque de celos, Jorge le quemó toda su ropa y además la había correteado por todo el departamento. Evidentemente, Jan ya estaba pensando en terminar esa relación, pero Jorge, que era un psicópata, lo veía venir y decidió terminar con la vida de Jan antes de que eso pasara. El 21 de septiembre del año 2014, Jorge le habló a la familia de Jan para contarles algo horrible. Les dijo que él había llegado del trabajo y que había encontrado el cuerpo sin vida de Jan colgado en el departamento, que estaba colgado de una bufanda y que así lo había encontrado. Pero al momento de practicarle la autopsia a Jan, se dieron cuenta de que tenía marcas muy extrañas en el cuello,
como moretones y rasguños. Además, tenía golpes en todo el cuerpo. Y si había algo que Yang se cuidaba muchísimo, era el cabello. Pero la familia también notó que le faltaban mechones de cabello y nunca los encontraron, y pues pensaron que Yang había cambiado de apariencia, tal vez por la presión y la relación que tenía con Jorge. Y no indagaron más, pero había algo que no les cuadraba. Cuando la policía llegó al lugar, Jorge lloraba desconsolado, y la policía ni siquiera lo consideró como sospechoso, a pesar de que él había encontrado el cuerpo de su novia. A pesar de todos estos datos, los moretones, las marcas en el cuello, la policía dio el carpetazo y cerraron el caso. Y por alguna razón, Jorge jamás se presentó al funeral. La familia de Yang, durante muchos años después, le pidió a Jorge que les entregara las pertenencias, pues para tener las cosas de Yang. Y Jorge ya no contestaba, o contestaba de manera muy grosera. Y pues evidentemente esas pertenencias también las guardó como trofeo. Jorge siguió su vida como si nada. Y 2 años después comenzó a salir con una chica llamada Campira Camoringa Alanís, quien se convirtió en su segunda y última víctima. Siguió el mismo modus operandi. Conquistó a Campira, se convirtieron en novios y se fue a vivir con ella a Coyoacán. Todo esto 2 semanas antes de quitarle la vida. Y es que según expertos que han analizado el caso, parte muy importante de su modus operandi era ese, el irse a vivir con sus parejas para controlarlas, mantenerlas a su lado y que no hubiera manera pues de que escaparan, aislarlas de su entorno, de su familia, de sus amigos, y así en cualquier momento que él considerara oportuno, arrancarles la vida. Al igual que con su primera víctima, Jorge celaba muchísimo a Campira, y primero le armó un ataque de celos y luego la golpeó. Luego la estranguló, quitándole la vida. Y también, como con sus otras novias, le había arrancado mechones de cabello para llevárselo como trofeo. Y de nuevo manipuló toda la escena del crimen. Acomodó todo de tal manera que pareciera que Campira se había quitado la vida abriendo las llaves del gas. Acomodó el cuerpo en un sillón, luego tomó todas sus cosas y se fue. También en la escena del crimen, Jorge acomodó unas fotografías suyas como que para que pareciera que Campira estaba llorando y triste por él. Pero eso era imposible, ya que Campira tenía otras motivaciones. Campira tenía hijos y su vida no giraba en torno a este maníaco. Lamentablemente, el cuerpo de Campira fue encontrado el 31 de diciembre del año 2016. Estaba acostada en un sillón, pero estaba semidesnuda. Cuando la familia de Campira interrogó a Jorge, él dijo que no sabía nada de ella, ya que supuestamente habían tenido una pelea días antes. Pero la familia de Campira no estuvo a gusto con esa respuesta, por lo que indagando lograron ver que en la casa de un vecino había cámaras de seguridad, y al revisarlas se dieron cuenta de que Jorge había sido la última persona que pues la había visto con vida. La autopsia demostró que Campira también tenía las mismas marcas en el cuello y rasguños que Yang, y la autopsia reveló que no había perdido la vida por inhalar gas, sino por estrangulación. Y en esta ocasión la policía hizo algo bueno y comenzó a considerar como sospechoso a Jorge, por lo que continuaron investigando y finalmente en el año 2017 se levantó una orden de aprehensión en su contra. Pero Jorge no aparecía por ningún lado. Nadie lo había visto, no contestaba el celular, su Facebook había desaparecido y pareciera que se lo había chupado el diablo y nadie sabía nada de él. Por esto la PGR solicitó una emisión de ficha roja de la Interpol, con el objetivo de buscar a Jorge en 192 países. Jorge había escapado de México y vivía como una persona sin hogar, como un homeless, abajo de un puente en Guatemala. Y la policía logró capturarlo el 25 de octubre del año 2017 en la ciudad de Livingston, en Guatemala. Pero ni siquiera fue por su gran trabajo de las autoridades, fue por pinche casualidad. Y es que la policía de Guatemala lo detuvo por actitud sospechosa. Al interrogarlo se puso más nervioso y más sospechoso y le pidieron sus papeles. Y pues al revisar su pasaporte y papeles y demás, se pusieron a investigar y encontraron la ficha roja de la Interpol, por lo que Jorge fue extraditado a México. A pesar de todos sus crímenes y la violencia de género cometida con otras de sus novias, Jorge solamente fue acusado de un delito, el asesinato de Campira, ya que el asesinato de Yang fue considerado como suicidio.
y no lo acusaron por ese delito. Además, la sentencia de Jorge llegó hasta 10 años después de haber cometido sus crímenes. Exactamente el 25 de abril del año 2024. Güey, estamos en 2025, no mames. Pero finalmente Jorge fue sentenciado a 60 años de cárcel por el feminicidio de Campira. También tendrá que pagar la reparación del daño y atención psicológica para las víctimas indirectas, es decir, familiares y demás. Y esto es muy importante, porque a pesar de que solamente se le conocen 2 víctimas fatales, la policía y muchos investigadores y expertos creen que pudo haber cometido mucho más. Es por eso que no podemos llamarlo asesino, sino realmente es un asesino serial. Cumple con todas las características, modus operandi, las víctimas eran parecidas físicamente, fueron más de 2. En México casi no toman en cuenta a los asesinos seriales. Les importa más lo que hizo, pero no por qué lo hizo. Y si pusiéramos tantita atención al perfil psicológico, podremos prevenir este tipo de casos. Y al parecer, jamás sabremos, o a las autoridades no les interesa, conocer y saber por qué Jorge se convirtió en el matanovias. Y habría mucho menos matanovias en este país. Y pues si no sabemos el porqué de nuestros errores, estamos condenados a repetirlos por la eternidad. Recuerda que si te gustan los temas paranormales y los temas sobre crímenes, me puedes seguir también en Kik y en Twitch, porque ahí transmito de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche. Y ahí puedes ver a Mochi dormir también, como en este video. Recuerda que si te gustó el video me puedes dejar un like, un comentario, compartir o pues la interacción que quieras para llegar a más personas. De hecho, si llegaste hasta esta parte del video, por favor comenta Mochi ahí en los comentarios. Está dormido. Recuerda que mi nombre es Sol Rivas, su nombre es Mochi y yo te deseo una escalofriante noche y te mando pues un besito sabor a crepa de Nutella. Adiós.